Bendiciones, iglesia. Disponga ahí su corazón, todo su ser, porque vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. Dios, hoy entregamos todas nuestras dificultades,
todas nuestras preocupaciones, todos esos problemas que nos abruman. Y confiamos en que todas ellas tú ya las venciste en la cruz. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Que la bendición del Señor esté sobre sus vidas y sobre sus familiares en este día. Quiero que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar unos momentos. Gracias, Señor soberano, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Adoramos, exaltamos tu santo y divino nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das una vez más, Señor. Nos sentimos privilegiados de poder escuchar tu santa y divina palabra, Señor. Permite que tu siervo, tu vaso, Señor, sea utilizado de una manera adecuada, Dios. Rindo a ti todas mis capacidades y solamente me presto para que a través del Espíritu Santo tú me uses, Señor. Que esta palabra que ha ministrado mi vida también pueda llegarle allí al oyente, cualquiera que sea su situación. En los méritos de tu Hijo amado Jesús oro en acción de gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 10 al 13. Voy a leer en favor de ustedes. Romanos capítulo 8, versículos 10 al 13, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Señor añada bendición a través de su palabra. Muchas personas que están muriendo, que están abandonando este cuerpo, que están próximas a hacerlo, mueren renegando de la vida. Mueren inconformes ya que no pudieron lograr muchas de las cosas que se propusieron. Eso sí, arrepintiéndose de miles de equivocaciones que cometieron a través de toda su vida. Lo triste de esto es que esas personas, en el momento
que creyeron estar disfrutando de la vida. Lo coloco entre comillas ese término, disfrutando de la vida. No pensaron o no atendieron a las advertencias, los consejos que se les daba acerca de que si seguían viviendo de esta manera, no iban a tener grandes beneficios, no rescatarían cosas de mucho valor en su vida, ni para ellos, ni sus seres queridos que les rodean. Por eso es tan importante esta oportunidad, el día de hoy, que se me brinda hoy para recordarles cosas que aún estamos a tiempo de corregir. Porque así como están esas personas que acabo de definir, también hay otras que en contraste, que decidieron vivir una vida agradando a Dios, lograron morir en paz, ya que muchas de las cosas que se propusieron quizás las lograron, o simplemente lo más importante es que entendieron, comprendieron y buscaron la voluntad de Dios y se dispusieron a seguirla. Mira, una de las cosas peores que podemos tener nosotros son las deudas. Y hoy te digo, estás endeudado con el cielo. Estás endeudado, estás endeudada con el cielo. Allí en el libro de Romanos capítulo 8 que acabamos de leer nos lo está asegurando, y el título de este mensaje es A pagar pues, a pagar pues. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 2 de los versículos 14 al 18. Eclesiastés capítulo 2 versículos 14 al 18, leo una vez más en favor de ustedes. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Quiero que analicemos por un momento unas grandes verdades aquí expuestas en el libro de Eclesiastés, cuyo escritor fue el sabio Salomón. ¿Por qué habla comparativamente de que el sabio tiene sus ojos en la cabeza y el necio anda en tinieblas? Entonces yo pensaba, pues alguno dirá, lógico, los ojos están en la cabeza, pero no. Esto es una sabiduría que viene de lo alto, y piense por un instante conmigo. Cuando habla del sabio, dice que tiene sus ojos en su cabeza. ¿Cuál es el órgano más importante de todo el cuerpo? Sin desvalorizar algunos, pero el cerebro es el órgano más importante. Cuando su cerebro deja de funcionar, usted está muerto clínicamente y puede que le tengan vida artificial, pero cuando el cerebro deja de funcionar, usted ya ha muerto. Cuando dice la palabra del Señor que el sabio tiene sus ojos en la cabeza, es porque está cerca, los ojos están cerca al cerebro. Quiere decir que el sabio, ante lo que está viendo, lo analiza, lo piensa y luego está pensando detenidamente antes de hablar o antes de reaccionar ante cualquier situación que se le presenta. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero del necio no habla ni siquiera de los ojos. ¿Habla de qué? Habla de los pies. Y cuando habla de los pies, yo lo analizaba, y hoy en día hay una frase que es muy común, usted la escucha por allí
¿Para dónde va Vicente? ¿Y qué dice Vicente? Pues para dónde va la gente. ¿Y para dónde va la gente hoy en día? ¿Para dónde va el camino apresurado? Siempre en los desmanes corporales, carnales, simplemente pensando en darle el gusto al cuerpo, y no importa que se esté afrentando las leyes que el Señor nos dejó, sus estatutos. Pero esa es la moda. Yo no puedo quedarme atrás, dice más de uno. Y cuando se les trata de alertar, de decir algo, dicen que ya tenemos ideas de viejos, que eso es otra época, y sencillamente sus pasos les están llevando en oscuridad, que es lo que dice la palabra del Señor. Déjame decirte que la factura pendiente que tú y yo tenemos, que estamos endeudados, solamente se podrá pagar de dos maneras. ¿Cómo que de qué manera, pastor? Sí, de manera que seamos sabios en nuestro proceder o que seamos necios. Ya nos vamos a adentrar un poco más allí en la palabra del Señor. Pero aquí en Eclesiastés capítulo 2, el versículo 18, termina diciendo una cruda realidad de lo que es, lo que se considera vida aquí en la tierra. Dice que todo, no dice algunas cosas, no dice la mayoría de las cosas, sino que dice todo, generalizando, es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando, permítame, en damas las tomo como ejemplo, pero cuando la dama se mira allí en el espejo, dice: ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy? Claro está que nosotros como caballeros también tenemos algo de ello. Cuando la persona está pensando: ¿cómo me siento? ¿Qué tengo? ¿Qué está bajo mi poder? Pero también pensamos que me falta. Y a comparación de los demás, ¿cómo estoy? Y de estas conjeturas, de estas preguntas, de este mirarnos, analizarnos, es de donde surge el orgullo, donde resurge la prepotencia, de donde surgen las envidias, las peleas. Eso es la vanidad de la vida, porque simplemente estamos dependiendo de este cuerpo y de qué manera poder deleitarnos, sacar el máximo de provecho del mismo. Y aquí hagamos una pequeña pausa, porque nosotros queremos pagar nuestras deudas, pero aquí en lo que les estoy hablando, pareciera que nosotros la deuda que tenemos con el cielo la queremos pagar en la carne, teniendo simplemente este cuerpo bien. Creemos que así estaríamos cumpliendo al propósito por el cual fuimos creados tú y yo. Ahora, ¿qué es aflicción de espíritu? Dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. La aflicción del espíritu, déjame recordarte que simplemente es cuando tú has perdido la paz interior por algún motivo. Y esto lo repito, que se pierde esta paz interior por las decisiones erráticas que hemos tomado en el pasado. Qué pena ser tan directo, qué pena hablar de una manera como tan cruda, pero voy a tomar algunos ejemplos que escuchamos día a día. Es que ese compañero o esa compañera que a mí me tocó me tiene ya, pero mejor dicho, desesperado, desesperada. Qué pena, yo te pregunto, ¿quién te obligó a irte o a casarte con esa persona? Sigo adelante, es que mis hijos ya no los soporto, ya no me quieren obedecer, ya me quieren mandar a mí y todo. Vuelvo y pregunto, ¿y quién te obligó a tener esos hijos? Es que mi trabajo, ese patrón es un chupasangre, me ponen a trabajar, es muy injusto lo que me gano. Déjame preguntarte, ¿y qué tanto te has preparado? ¿Cómo está tu capacidad profesional para poder tener un mejor empleo, tener un mejor trabajo? Es que cuando miro por qué fulano, perano, sutano tienen más que yo, y yo que soy mejor persona, tengo tantos faltantes. Pero cuando tú estás pensando eso, me imagino que es porque miras hacia arriba, en la escala social del estatus, y obvio que ves mucha gente.
Pero cuando tú piensas eso, yo te pongo a que recapacites, y cuando miras hacia abajo, ¿qué? ¿Verás poca gente o verás mucha más gente? Vas a ver mucha más gente que no tienen ni aún lo necesario para superar un día aquí en la tierra. Y algunas de estas cosas, obvio que nos afligen, porque la palabra del Señor y Jesús directamente allí en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33 nos los dice. Él nos dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Me parece que Jesús en ese instante que está hablando esta palabra está retomando lo que dice Eclesiastés 2. Simplemente está recordándole a la gente es que la vida estará llena de aflicciones. Ahora, partamos que en nosotros hay un hombre y una mujer que es carnal, y hay un hombre y una mujer que es espiritual. Ambas coinciden en simultaneidad con nosotros, son indivisibles, no las podemos separar. No depende de nosotros esa manera que fuimos creados, pero sí depende, déjame recordarte y decirte en este día, sí depende la prioridad que tú le des a la parte carnal o a la parte espiritual. ¿Cómo? Pues según las decisiones que tú tomes o que has tomado y que puedes seguir tomando a partir de hoy. Sepa por favor, usted que me está escuchando, que según las decisiones que usted tome va a estar pagando la deuda de que usted tiene. Y lo va a pagar en la carne o lo va a pagar en el espíritu. Me explico. Si tú simplemente decides vivir una vida carnal netamente, entonces tú nunca vas a entender las cosas espirituales. Y cuando termine la vida en este cuerpo, que es la carne, pues déjame decirte que al ir a dar cuentas a tu Creador, no vas a encontrar un descanso, sino que vas a mirar y tu saldo no está en rojo, está muy por debajo de rojo porque vas a deber mucho. O tienes la opción de enfocarte en lo espiritual, de mirar el objetivo y el propósito por el cual Dios te ha traído y entender que tú debes de corresponderle a Él, debemos de corresponderle y pagar la deuda por aquella sangre, aquel sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 2, 14 nos habla de esta realidad que yo les estoy diciendo. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Cuando decido obedecer a la carne, mi vida, póngale la firma, y si tienes edad me vas a entender esto, va a tener mucha aflicción. Mas cuando tú luchas por vivir en el Espíritu, va a suceder algo sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque las luchas seguirán siendo las mismas. Todos tenemos cónyuges, todos tenemos hijos, los que los tenemos, y vamos a tener esas mismas luchas. Pero déjame decirte que cuando estás en el Espíritu, cuando tu vida gira en torno a lo espiritual, ya no estarás solo, ya no estarás sola, y eso va a cambiar inmediatamente el panorama, todo el panorama, y tu vida va a comportarse, va a trascender de una forma muy diferente. Sigo en Juan 16, 33, porque complementariamente Jesús dice que estas cosas os he hablado en la primera partecita para que en mí tengáis paz. Es Él el quien nos está invitando, Él es el quien nos está diciendo: venga, es que en el mundo van a tener aflicciones, yo les he dicho estas cosas, pero vengan a mí porque en mí tendrás paz. Y a lo último termina diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que tenemos el ofrecimiento de aquel que no solamente experimentó todas las cargas humanas en la carne, sino que logró aquello que tú y yo nunca podremos lograr en nuestras fuerzas humanas, que es vencer al mundo.
Pero esa sí que es una tremenda ventaja, saber de que aquel que venció al mundo te dice: confía en mí, que si tú confías en mí, yo vencí al mundo, te ayudaré con las aflicciones. Yo quiero que ese Jesús me ayude a sobrellevar las aflicciones. Yo no sé tú que me estás escuchando allí a través de tu dispositivo. Mira, quiere decir esto, que la factura pendiente que tú tienes con los cielos, esa deuda pendiente, puede ser saldada con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí hay algo. ¿Cómo así? No entiendo, no comprendo, que si yo a Él le debo, ¿cómo así que Él me va a ayudar a pagar? Eso no se ve aquí en la tierra, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana. Si tú tienes un acreedor, simplemente pagas o pagas. Él nunca se va a prestar a ayudarte a pagar lo que tú le debes a Él. Pero el Señor Jesucristo ha roto con ese esquema y te está diciendo: no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, acércate a mí. La deuda que tú tienes, yo mismo te voy a ayudar para que me la pagues a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. No está el Señor Jesucristo en persona, no lo encontramos. No lo vemos físicamente, pero sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que debe de morar en cada uno de nosotros, volcando cada día y luchando porque nuestra vida deje de ser más carnal y seamos cada día más espirituales. Y eso no depende de nadie más, sino de ti mismo. No depende de nadie más, sino de mí mismo. Voy a ir terminando. Quiero que vayamos allí a 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el objetivo de la muerte de Cristo. Entonces no olvides que eres deudor, somos deudores. Y yo digo, en mi caso, lo hablo por mi caso, por mera gratitud, yo debería de pagar, de saldar esa deuda. Y si tú logras pagar esa deuda, si yo logro pagar esa deuda, estaré asegurando la verdadera vida. Romanos 8, el primer texto que leí al principio, en el 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, pero dice no a la carne. No te gastes demasiado tiempo, no te gastes demasiado esfuerzo en pagar en la carne, porque lo de la carne es, y aquí ha de quedar. Tienes que centrarte en lo espiritual. Recuerda que ahí mismo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Muchos dirán: pastor, todos moriremos. Claro, pero esta muerte de la que habla aquí Romanos es la muerte eterna o muerte espiritual. Dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Y esa vida es la vida eterna. O sea, hermanos, amigos que me están escuchando, la factura solo se debería de pagar, o mejor, solo se cancela en lo espiritual. No olvides, en la carne lo que vas a estar acarreando cada día será más deuda, será más culpa. Pero en lo espiritual lo que estarás haciendo es asegurando tu bienestar en la vida eterna. Tú lo decides hoy, mi amigo oyente. A pagar pues. Padre, gracias, porque tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría, y cada vez que la abrimos nos habla de una manera vigente, de una manera actual, Padre Santo. Y te doy gracias porque me has hecho sentir a través de ella culpable de que te debo, Señor.
pero no te debo algo, te debo mi vida completa, y espero que la persona que está escuchando y por la que yo quiero orar en este momento sea consciente de esa deuda. Y te pido, Espíritu Santo, que redargullas a través del oyente y que a partir de esta palabra su vida cambie radicalmente y se empiece a despojar de todas las ataduras carnales y que empiece a abrir sus ojos espirituales. Oh Espíritu Santo, abre el entendimiento del oyente de manera que, así como decía Pablo, podamos decir nosotros a partir de hoy: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos, Señor, pues, a pagar la deuda que tenemos contigo. En tu Hijo amado Jesús oro y te doy muchas gracias. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que esta palabra sea un reto para su vida de hoy en adelante. Dios me les bendiga.